Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas un grupo de amigos se sienta frente a estas pantallas y se pone a hablar de los temas que tanto les apasionan, temas como los que les he mencionado. Como siempre, recuerden que estamos en las principales plataformas de distribución de podcast existentes en el mercado y por supuesto nos pueden oír en el sitio web de Caracol Radio y vernos en el canal de YouTube de Caracol Podcast de Caracol Radio. Como siempre, mi saludo muy especial a mis amigos TIC. Empezamos por la bella y pilísima Emilia La Lucho Díaz de la Educación Restrepo. Emilia, buenos Bueno, días. Víctor, buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos, como siempre, aquí firmes y felices. Qué, qué bueno, muchas gracias. Le damos el paso también a Jole Restrepo desde algún lugar de Cundinamarca. ¿Desde dónde, Jole? Sí, hoy me encuentro en Cajicá, próximo a ir a Zipaquirá, donde queda Atelier, un colegio del siglo XXI para el siglo XXI. Bueno, muy bien. Y desde alguno de sus latifundios favoritos, no sabemos dónde, eh, em, de pronto está en Abu Dhabi, en Mónaco, en Qatar o en Villa de Leyva, don Santiago Pinzón Galán. Santiago, bienvenido. Buongiorno, buonasera, buonanotte. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia internacional. Una maravilla podernos reencontrar. Desafortunadamente, Mauricio no nos estará asistiendo ni en el tablero de control, ni en sus 25 preguntas, ni en ninguna de sus modalidades. Pero feliz. Maurizio. Maurizio, sì, buongiorno Maurizio, come stai? Tutto a posto? Mauricio. Entonces, pues ahí está, es un casino, Mauricio es un casino. Y feliz de poder compartir a alguien en una conversación que vamos a tener de la mejor manera para ayudar en unos temas que a Emilia también le importan mucho. Entonces, feliz de estar acá. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, y quien les habla, Víctor Solano. Hoy no estoy desde Socorro, la cuna de la libertad de América. Hoy me encuentro en el municipio de Chocontá. Después les cuento por qué. Bueno, muy bien. Pues Santiago, tenemos entonces una invitada muy especial en el día de hoy. Nos la presenta. Sin duda, alguien que para efectos prácticos ha estado en el radar recientemente para muchas personas en el sector público, digamos, de la política, pero una caleña que para mí ha sido un placer conocerla y empezar a trabajar muchas cosas con ella. Una hoja de vida que voy a tomar el atrevimiento de hacer un resumen porque es muy extensa y para esos efectos se nos va como los 45 minutos solamente con los primeros elementos de la hoja de vida. Una doctora en educación de la Universidad de Nova en Estados Unidos, magíster en administración de STEM en México, ingeniera, así que pilas, ingeniera industrial de la Universidad Autónoma de Occidente, licenciada en biología, perdón, y química de la Universidad de Santiago de Cali. Una persona con muchos años de experiencia en el sector de la educación, que ahorita claramente hablaremos de eso, directora de iniciativas estratégicas, vicerrectora general de academia del sistema Uniminuto, rectora de Uniminuto Virtual, o sea, que le gusta las redes sociales, toda esta conversación digital y a distancia, o sea, rectora de Uniminuto Virtual y a distancia, vicerrectora académica de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium y decana de las Facultades de Ingeniería y Ciencias Empresariales. Y ahí vamos en los siguientes dos renglones, ¿no? O sea, años de experiencia, una persona comprometida con pasión en el tema de educación nacional, autora de diferentes, digamos, temas y títulos y libros, no voy a decirlos todos porque, insisto, esto es bastante complejo, pero por el nivel de conocimiento. Digo que la han venido conociendo hace poco porque pues era la ex fórmula para la candidatura a la presidencia, era la fórmula de la vicepresidencia y hoy, gracias a eso, la tenemos como representante de la Cámara con una capacidad que pues sin duda está dejando huella y está demostrando liderazgo que es tan importante en el Congreso y es hablar de la educación. Entonces, con esa breve descripción y con todas las disculpas que puede ser eso,
Feliz de tener a la representante Marely Castillo. Bienvenida, representante, qué honor tenerla acá. Muchas gracias, Santiago, por esta presentación. 32 años al servicio de Colombia a través de la educación y para mí es todo un honor. Un gusto saludarlos a todos. Qué agradable equipo, qué buen equipo, un espacio para compartir experiencias, para dialogar y como tú dices, para seguir aportando de un servicio que es contribuir al desarrollo de la educación en Colombia, que para mí es el único modo de lograr una transformación real. Estamos totalmente de acuerdo y como soy el más tímido de acá, porque pues por la edad de Víctor hay que ayudarle a romper el Será hielo. temido, díganle. Eso me encanta. Exactamente. Ese, Es el más sentido de así todo. es, temido sí. Bueno, también hay otras palabras que lo describen a uno, vamos a ver. Pero entremos en materia, representante. ¿Cómo es eso de la comisión accidental que usted viene creando, que está coordinando para la transformación en la educación desde el Congreso? Algo fabuloso que estuvimos acompañándola, pero creo que no todo el mundo sabe y podríamos empezar por ahí. Bueno, gracias, Santiago. Realmente, cuando llego al Congreso, me empecé a entender las dinámicas. En estas dinámicas existen unas comisiones que son legales, otras comisiones que son las comisiones permanentes. Entonces empezamos a participar de ellas. Hoy estoy en la comisión primera, que es la constitucional, en la comisión legal de la mujer, en la comisión APRO, y decido constituir una figura que existe en nuestra normatividad, que son las comisiones accidentales. Esta comisión accidental debe de surtir todo su proceso de ir a aprobación por la mesa directiva para poder instalarse. Y como mi formación es en la académica y en educación, mi experiencia, deseo constituir una mesa de seguimiento a la transformación digital de la educación en Colombia. Para todos los niveles, porque a veces cuando me preguntan pareciera ser que solamente la transformación digital se aborda desde la educación superior y la transformación digital para la educación es de la primera infancia hasta la educación superior, es a lo largo de la vida. Hoy la cuarta revolución industrial nos llevó a tener un ingreso muy rápido de lo que es la tecnología en los procesos educativos, pero además la pandemia del COVID-19 nos dijo que no era el futuro, que era el presente, que era el ya y que teníamos que prepararnos. Pero lastimosamente en Colombia, este proceso de transformación digital, pues no se dan los pasos avanzados que todos deseamos. ¿Por qué? Porque conjugan diferentes variables. Variables como la tecnología. O sea, no solamente es tener conectividad, que esa es la otra variable. Y tenemos un país que hoy no tiene conectividad. Tenemos un país donde las escuelas en Colombia solamente, si no recuerdo mal la cifra, aproximadamente el 21% de escuelas, estoy hablando del sector público, tiene conectividad en Colombia y el resto no lo tiene, no tiene una buena conectividad. Entonces, hablar de una transformación digital sin conectividad, sin equipos, pero eso es el medio, pero hay algo más, sin talento humano preparado para manejar estas mediaciones tecnológicas, sin contenidos, porque tener los medios, que es lo que tenemos en las redes sociales, cuando no se manejan los contenidos, es que cualquier contenido puede llegar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, eso es aún más delicado. Entonces, ¿cómo hacemos seguimiento a estos contenidos? Entonces, mira que estamos hablando de que conjuga el Ministerio de TIC, que conjuga el Ministerio de Educación. Y hay otro ministerio que es fundamental y es el Ministerio de Minas y Energía, porque sumado a esto, no hay sitios de Colombia donde no hay electricidad. O sea, ¿qué me gano con tener formación, contenidos, equipos, si no puedo ni siquiera conectarlos, no tengo energía? Entonces necesitamos una conjugación de diferentes ministerios para poder lograr esta transformación digital y ese fortalecimiento de la educación a través de esta estrategia que, como me preguntaban en otro escenario, es una estrategia complementaria porque no suple los otros procesos de formación, los procesos de todo lo que es enseñanza, aprendizaje y evaluación, y en las primeras etapas de la vida, pues requiere una presencialidad y un relacionamiento. Para ese relacionamiento que se requiere ese desarrollo social y emocional, pero la complementariedad de la tecnología es fundamental. Entonces tiene diferentes variables que vamos a ir trabajando con los representantes, honorables representantes que me acompañan en este proyecto, con senadores
Y pues importante el trabajo de estos 3 meses, como Santiago, que se ha vinculado, diferentes asociaciones educativas en Colombia, tanto de educación media, básica, como de educación superior, instituciones universitarias, todas estas instituciones que quieren un cambio y una transformación real de nuestra educación con el aporte que hace ONU y las tecnologías. Representante, es un verdadero, perdón, Víctor, sigue. Dale. Es un gusto oírla porque difícil que las personas que están a su lado, sus pares, tengan esa claridad tan integrada de las necesidades y de cuáles son esas variables que realmente necesitamos para todo este proceso de transformación. Porque muchas veces se ve desde los distintos ministerios, pues las necesidades de tecnología, de conectividad, pero usted ha hablado de temas de contenido, usted ha hablado de tema de cómo preparar a los docentes en toda esta mediación tecnológica. Y quiero detenerme allí un minuto, y es en esa transformación cultural, y es cómo podemos aportar y llevar a cabo esa transformación cultural que al final las otras cosas yo creo que se solucionan, ¿no? Son relativamente más sencillas, es cuestión de muchas veces de inversión, muchas veces de tener un programa claro alrededor. Pero ¿cómo ayudamos a esa verdadera transformación en los docentes alrededor de ese uso de las tecnologías como complemento, como usted bien lo ha dicho, en los procesos de educación? Sí, mira, hay todo un proceso de transformación y ahí tiene que ver con el talento humano que es fundamental y es el rol que juega el docente en estos procesos de formación. Y en este proceso hoy lo que el mundo llegó con toda esta pandemia, nos dijo que teníamos que incluir en estos procesos de aprendizaje y de formación contenidos y aprendizajes de orden, yo le llamo de orden superior, que nos permitan vivir en un nuevo proceso y en un nuevo mundo donde lo que vemos es la incertidumbre y una gran complejidad. Y el talento humano es el que debe ser fundamental para estos desarrollos. Y ahí hablo de lo que tú me preguntas y en los profesores. Y los profesores hoy tienen un gran desafío pedagógico para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de procesos educativos. Porque estos procesos educativos, al hablar de transformación digital, estamos hablando de procesos educativos que están mediados por las TIC. ¿Y esto qué implica? Mira, para los profesores tiene muchas variables y yo creo que aquí formar profesores, hay veces solamente pensamos en los de educación superior, pero es formar profesores para todos los niveles. ¿Cómo abordar la tecnología con los niños, con los más pequeños? Si ustedes han visto, yo no lo estoy en este momento, ni estoy criticando, creo que pues es el momento, pero no me parece, cogen a un niño de 1 o 2 años y le entregan una tablet para que el niño se quede quieto. Pero ¿qué está haciendo el niño a través de esa tablet? ¿Cómo podemos llevarlo? Yo creo que sí hay que dársela, yo no estoy en contra de eso, pero debe usarse como un proceso formativo. Entonces, ¿aquí qué implica para los profesores? Hay que tener un cambio de pensamiento. Hay que tener un pensamiento crítico, una comunicación compleja, pero compleja no hablo de complicada, son 2 cosas diferentes, donde los profesores tomen decisiones, soluciones a los problemas, sean creativos y sobre todo lo que tú mencionabas ahora, tengan la capacidad de crear nuevos escenarios y situaciones alternativas. Con lo que vivimos, se creía que la educación virtual era sentarse el profesor a hacer lo mismo que no hacía en un aula de clase por hora frente a una pantalla. Y eso no es educación virtual. Hay que prepararse para eso. Entonces ahí es fundamental el cambio y el acompañamiento que debemos hacer al profesor, porque además el profesor tiene un punto que es fundamental y es de motivar, estimular el desarrollo integral de los conocimientos en sus estudiantes, de generar nuevas habilidades, actitudes, valores. O sea, es fundamental, ahora sí, la actitud del profesor en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Pero además él trabaja con algo que es muy importante, que son las emociones que tienen y que viven nuestros estudiantes en un contexto social diferente. Entonces, mira, hay algo que es importante y que el profesor y que todos tenemos que tener en claro. Ni nuestros niños ni nuestros jóvenes son homogéneos, son heterogéneos. Y en esta heterogeneidad
Y en este mundo cambiante que es tan incierto, el docente debe estar preparado para asumir, en este caso que estamos hablando de transformación digital, de mediación tecnológica, el uso de estas herramientas y poderlos acompañar. Bueno, pero yo aquí puedo seguir hablando toda la mañana, entonces yo creo que para que podamos tener un diálogo más fluido. Sí, representante. Sí, tranquila. Ahora, bueno, mientras revisa el tema de su cámara, que la vemos. ¿No me están viendo? No la estamos viendo. Ay, espérense, porque me quedé sin permítanme un momento. La oímos muy bien, la vemos muy bien. ¿Ya aquí me ven? Pero Ahora sí. Ahí sí, perfectamente. Bueno, No representante, sabía. Ahí la vemos. tranquila. Una pregunta y es, en esta comisión accidental, ¿se ha encontrado usted con partners, con aliados que digan, venga, sí, vamos a pedalear por esto? O sencillamente están ahí porque, bueno, toca estar, pero qué tan bien recibida ha sido esta iniciativa? Pues mire, también aquí está mi hoy compañero de comisión y amigo Santiago. Él me abrió todos los escenarios porque es un hombre visionario, además con un documento que tiene desde la ANDI en toda la tecnología, todo lo que han investigado, lo que han trabajado con el equipo, un documento muy claro de las diferentes estrategias alternativas que necesita el país en talento humano, en desarrollo tecnológico, y me lo pusieron a la disposición. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo un aliado, pero también un aliado con ASCUN que me acompañó, la Asociación de Universidades, también me acompañó todo lo que es el Grupo Planeta. Fui, les presenté el proyecto, ellos tienen diferentes unidades, me acompañaron con empresarios con la educación, también estuve conversando con la doctora Andrea, le parece muy importante, y más allá, porque lo sacamos de un escenario que parece que estuviera solamente para la educación superior, ¿no? La tecnología, como le hemos dicho, es desde la primera infancia para lograr estas transformaciones. Las asociaciones de colegios, las universidades, hoy hay universidades que son líderes en educación virtual, me han acompañado, la UNAP, pues Uniminuto, mi institución que está convencida de la transformación digital, el área andina, el colegio, es que no quisiera nombrarlos a todos porque me dejo unos por fuera, me dio mucho El CESA, por supuesto. El CESA, el ICESI mandó un representante desde Cali y se conectaron de diferentes, pero no quisiera nombrar porque dejo algunas por fuera, pero no, verdaderamente se nota que la gente quiere estar, quiere participar, pero ¿por qué quiere participar? Porque ve que es el único modo de contribuir a esta transformación que requiere el país, o sea, que no vuelva a llegar una pandemia de este tipo, Dios nos ampare y nos favorezca y volvamos a tener que hacer una enseñanza remota de emergencia, que claro, mal llamaban algunos virtualidad y decían, es que la virtualidad, pero eso no era virtualidad. Ser una enseñanza remota de emergencia porque nos tocó. Preparar la virtualidad no se hace de un día para otro. Es una construcción que se hace en colectivos académicos, de la mano de expertos. Esto es un proceso que se lleva poco a poco. Entonces, esto no nos puede volver a coger así. Tenemos que hacer una contribución al país. Sí, es claro que el sector privado se mete de cabeza en esto, ha venido haciéndolo, pero mi pregunta también va enfocada a sus pares en la Cámara. ¿Ha encontrado resonancia allí? Sí, claro, mira, para mí la Cámara de Representantes y estar hoy en ella, estar involucrada, me permite tener una visión totalmente diferente. Cuando uno como colombiano está afuera, se lanzan muchas especulaciones, se lanzan muchos comentarios, existe una percepción y es una percepción equívoca. Hay grandes profesionales en la Cámara de Representantes, no solamente por su formación, sino por su experiencia. Y los invité, me acompañan alrededor de unos 10, 12, y estoy segura que si invito a más me acompañan porque ven que es un proyecto que puede generar unos cambios significativos en Colombia. Entonces, claro, hay educadores. Hoy en la Cámara de Representantes, así como estoy yo que tengo una experiencia amplia en educación y una formación, hay varios educadores en la Cámara de Representantes con experiencia no solamente en la educación superior, sino en la básica. Los invité a acompañarme, están conmigo, pero hay algo mejor que quiero compartirte, que hay de todos los partidos. O sea, cuando hace una comisión de este tipo, cuando uno propone una comisión de este tipo, que es en pro del desarrollo de la educación en Colombia, no es de partidos, no es de colores,
No, esto, la educación es de todos. Entonces aquí tengo amigos de los diferentes sectores que me acompañan y que quieren participar en este proceso de transformación. Entonces son variables que conjugan, ¿no? Y lo que tú me preguntabas de que las personas que me acompañan, diferentes partidos. La educación no tiene color en Colombia. La educación no tiene partido. La educación es un bien de todos. Pero además, tener gente muy preparada, con experiencia en la Cámara de Representantes, que hoy hace parte de esta comisión y que está haciendo un gran aporte. Buenísimo, porque además esa transformación digital de la educación no es solamente la virtualidad, sino que es sacarle todo el jugo a lo digital. Cómo tenemos mejores datos de los alumnos, por ejemplo, pero hoy solamente tenemos, cuánto sacó cada bimestre o cada trimestre o cada semestre en sus evaluaciones además normalmente muy del siglo XX, muy de lápiz, muy individual, que lo que hace normalmente es ver si tiene un conocimiento, una memoria y no cuáles son esas habilidades, esas capacidades del siglo XXI como la creatividad, la colaboración. Entonces, sacar más datos, personalizar más la educación y generar como al final, pues sacarle como todo el jugo a la tecnología. Y ahí también, Marilén, doctora, contarle que hay un gremio que recién estamos creando, que es el de Educación y Tecnología, EdTech, con todas las startups, con todas las empresas nacientes que buscamos transformar la educación, y creo que ahí también podemos aportar muchísimo, porque hay de todo, hay desde la transformación del diploma del siglo XVIII hasta otro tipo de procesos para lograr que... Es que acá vino Violeta que quería participar. Saludar. En los... Entonces, Hola, Violeta. qué bueno, y acá obviamente me distrajo un poquito, qué bueno que esté como armando todo el ecosistema, y creo que acá también hay un actor que no podemos descuidar, y no sé si ya lo están trabajando, que son los padres de familia. Porque pasa mucho que el profesor, la entidad, empieza a tratar de generar transformaciones y el papá es el que dice, pero ¿y dónde está la tarea? ¿Dónde está la plana? ¿Dónde está como a mí me enseñaron por qué es esto? Y eso es la tableta, eso es para jugar, eso no. Entonces el papá también hay veces se vuelve como un obstáculo en estos procesos de transformación. Entonces, si están trabajando ya con los padres de familia. Estamos trabajando con asociaciones de padres de familia, pero muchas gracias por la recomendación y hay que involucrarlos más. Pero tú has dicho algo que para mí es fundamental en este proyecto y son los ecosistemas tecnológicos. Porque claro, hemos hablado de algunas partes de la transformación, pero hay que hablar del todo. Porque tú estás hablando en este momento de inteligencia artificial, de cómo esa inteligencia artificial y esos sistemas informativos contribuyen a tener una data que nos permita a nosotros entender la situación real de los estudiantes. Por ejemplo, sistemas de información para poder prevenir la deserción académica. Saber cuáles son estas variables, algoritmos que hoy ya están establecidos en diferentes sistemas de información y poder determinar por qué los estudiantes se retiran, por qué no continúan sus estudios, cuáles son sus problemas de aprendizaje. En este es fundamental la tecnología. Y para lograr algo que me sueño a futuro son lograr aprendizajes adaptativos, ¿no? Donde uno pueda generar a partir de esa data información suficiente para saber qué es lo que quieren nuestros niños, nuestros jóvenes, qué quieren aprender, cómo lo quieren aprender, teniendo en cuenta que no todos aprendemos de la misma manera. Este es el apoyo que nos puede dar la tecnología. Entonces, lo que hay que crear, y pues he tenido la posibilidad de hacerlo, un ecosistema tecnológico, donde en ese ecosistema tecnológico la transformación digital es transversal a todo ese proceso y lo va llevando y tiene diferentes entradas y salidas y nos da insumos para poder tomar decisiones. Buenísimo. Bueno, crear una educación del siglo XXI para el siglo XXI. Iba a decir eso. Yo creo que la doctora Marilyn debería conocer un colegio del siglo XXI para el siglo XXI que lidera Jole y queda en Zipaquirá. No nos ha invitado a nosotros, entonces creo que si la invita a usted, de podríamos pronto nos aprovechar. podemos pegar. Sí. No pegar, colar. No se imaginan las veces que los he invitado. Porque invitan a la VIP y nosotros nos colamos. Sí, por eso, nosotros nos colamos. Yo sí quiero ir, eso mejor es que me diga cuándo saco en la agenda
sé de lo que hacen y sé que de la importancia y el desarrollo que tienen muchas instituciones en Colombia, y la idea es seguir trabajando y contribuir a ese fortalecimiento y que encuentren un soporte en la normatividad colombiana para que sigan trabajando en pro de la educación, utilizando todas estas mediaciones y el mejoramiento continuo de la educación. Sí, porque ahí en regulación siempre hay unas, por supuesto, como hay veces obstáculos bien intencionados probablemente, pero de pronto anacrónicos, y estamos trayendo también propuestas de, bueno, creemos un sandbox de educación, entonces démonos la oportunidad de, a través de la investigación y de la experimentación, ver si estas nuevas formas que propone el siglo XXI son posibles. Entonces eso es clave. Clarísimo, sí, señor. Bueno, vamos ahora con nuestra sección del dato. Hoy el dato lo tiene, como cosa rara, Santiago Pinzón Galán. Bueno, Adelante. ojo al dato, ojo al dato. A propósito que tenemos a la representante acá, y es un artículo. Hay un artículo en el Código Electoral que nos tiene muy preocupados, y es el que precisamente está pensando y contemplando que la autenticación y la identificación digital debe ir más allá de los asuntos electorales que pide el Código Electoral. Es decir, se metería con el sector privado y toda la identificación y autenticación que hacemos diariamente con correo electrónico para entrar a un edificio, para el registro con el password, cualquiera de estas cosas, estaría condicionado a lo que dije la Registraduría Nacional. Entonces, ojo al dato, es un tema que estamos preocupados, que estamos atentos. Un artículo de Código Electoral estaría rompiendo el tema de lo que puede ser el libre desarrollo de la empresa. Muy importante. Total, Muy bien. total. Yo tengo un punto aquí, y es que después de la pandemia, como bien es sabido, las brechas son cada vez pues, más grandes. Nosotros particularmente vemos cómo nuestros estudiantes están llegando con unos vacíos muy importantes. Y si eso está sucediendo en las ciudades principales, con jóvenes que han tenido la posibilidad de hacer parte de unos colegios, digamos, que tienen un altísimo desempeño, lo que está pasando en las zonas rurales es realmente crítico. Y las brechas que tenemos, y estoy hablando de educación básica, ni siquiera estoy hablando de educación superior. ¿Cómo podemos, representante, acelerar? Porque mucho se ha hablado de que tenemos que cerrar las brechas, mucho se ha hablado de que tenemos que hacer todo el proceso de transformación, pero ¿cómo podemos de verdad acelerar ese proceso? Porque lo que estamos teniendo es pues una niñez casi que desperdiciada en términos de educación, con unas ambiciones y con unos deseos de superación que pues no necesariamente van a poderse cumplir. Entonces, ¿cómo podemos apoyar? ¿Qué hay que hacer para acelerar este proceso de cerrar estas brechas? Mira que nosotros estuvimos precisamente con el equipo, porque queremos presentar un proyecto de ley. Estuvimos viendo cómo es la situación, o sea, qué ha pasado. Y empezamos viendo los resultados de la prueba Saber 11, que es muy triste, ¿no? Cada día más la distancia, los puntos entre los resultados de las instituciones públicas y las instituciones privadas, la brecha cada vez es más grande, ¿sí? La distancia entre uno y otro que se va dando en el proceso de evaluación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos chicos no alcanzan los mismos niveles? Y con una agravante, decíamos, bueno, hacemos una propuesta de ley porque lo que queremos hacer es un acompañamiento a través de unas tutorías, un proyecto especial para acompañar a estos chicos. Entonces veamos los tiempos. Entonces, mira, en pandemia un chico podía estar en tercer grado de primaria, pero ya han pasado 2 años. Cuando logremos esto, este chico ya está en bachillerato. O sea, ya está en grado sexto, séptimo. ¿Qué ha pasado con las competencias que no logró? ¿Qué sucedió? Esa brecha está ahí. ¿Qué tenemos que hacer para acompañar el cierre de esa brecha? Creo que eso es una labor ardua que tenemos que realizar, y es la invitación que yo voy a hacer en este proyecto que estoy preparando para la próxima legislatura, donde se cuente con un presupuesto para mirar y evaluar, porque hay que hacer, bueno, un diagnóstico, porque yo creo que es necesario saber cuál es el estado real y preparar unos complementos, preparar unas tutorías, preparar
un acompañamiento a estos jóvenes, porque mira, esa brecha la vamos a seguir llevando en el tiempo y esa brecha no se cierra fácilmente. Fueron 2 años donde muchos de los chicos no tuvieron la información oportuna, los contenidos, el acompañamiento, ¿sí? Entonces no se realizaron los debidos procesos de enseñanza-aprendizaje y para mí fundamental la evaluación, porque siempre hablamos de enseñanza-aprendizaje y la evaluación la dejamos después, pero la evaluación debe ser constitutiva de este proceso formativo. ¿Y qué estamos haciendo en el proceso? Al final los evaluamos en el Saber 11 y es el punto final. ¿Y qué pasó durante el proceso? ¿Cómo lo acompañamos? Yo creo que ahí tenemos una tarea muy ardua que realizar y es una propuesta que estamos preparando para el próximo año y ojalá sea acogida y aprobada para poder acompañar las comunidades en Colombia. Como dice usted, me parece muy importante porque realmente esos 2 años de atraso, además que ya veníamos con atraso en muchos casos, realmente si no buscamos la forma de cerrar esa brecha, vamos a tener unos años de mucha dificultad que van a impactar la productividad y la competitividad del país. De acuerdo. Yo le da una inquietud oyéndola y es conectando con lo que también mencionaba Jole, el tema del inglés. ¿Cómo debemos incorporar eso en la lógica? Pues precisamente porque el mundo en la formación de habilidades digitales necesita inglés, pero cómo eso es un tema de equidad y de poder facilitar que las personas tengan unas habilidades pues del siglo XXI. Entonces, así como hablamos del campo regulatorio, que es útil y clave en el Ministerio de Educación como para una universidad como el CESA o otro tipo de capacidades de la EdTech, el tema de bilingüismo de inglés, pues no sé qué ha oído usted, pero creo que es algo importante que ojalá uno pudiera elevar esa voluntad política y materializarla en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues yo lo único que oigo son necesidades y necesidades. Precisamente en tu sector y las empresas que nos han acompañado, hablaban de posibilidades de muy buena empleabilidad, pero nos están pidiendo bilingüismo y no se encuentra el talento humano con el nivel de bilingüismo que se requiere para poder ocupar estos cargos y generar, bueno, todas estas posibilidades de empleo, estas vacantes que hay que puedan ser ocupadas. Pero yo creo que esto es un tema de país. Este es un tema de país, es un tema donde no es, como te decía, no es de partidos, no es de colores, no es de ideología, sino que es una necesidad que tiene el país, pero no es una necesidad en el corto plazo, no lo que vamos a suplir. O sea, yo no puedo decir, en el corto plazo, en un año voy a tener, ustedes saben que los procesos de formación en inglés ameritan todo un tiempo, toda una metodología, toda una pedagogía. Entonces, esto no se hace de la noche a la mañana. O sea, que tiene que ser un proyecto en el largo plazo con una visión futurista de país que lastimosamente no lo hemos podido lograr. Pero más aún, cómo llegar a las regiones más apartadas para lograrlo. Y a través, para mí, con este medio, con esta transformación digital, con la mediación tecnológica, es una herramienta que nos lo debe permitir, pero generando esos espacios, como decíamos, de conectividad, de contenidos, de equipo, con modelos que los hay, porque yo he estudiado varios modelos de formación en inglés por cuando estábamos en la universidad, cómo hacer estos procesos de formación. Hay modelos buenos, no solamente en Colombia, sino fuera, que debemos nosotros tratar de replicar para poderlo lograr. Pero si no está en el plan, hoy no conozco, yo sí te digo, no conozco, pues hoy no soy parte de ese proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, pero sí estoy pidiendo una cita porque quiero conocer de primera mano con la Dirección Nacional de Planeación cómo van a ser abordados diferentes puntos que son fundamentales para Colombia en educación, y uno de ellos es el bilingüismo. Entonces les estaré contando poco a poco cómo va, pero bueno, creo que yo sí les digo, yo la tarea, no soy de la idea que toda la tarea la tiene que hacer el papá gobierno. Yo sí no creo en eso. Yo creo que esto es de todos y aquí tenemos que estar la sociedad, la universidad o la educación en todos sus sectores, la empresa, tenemos que ser parte, y el gobierno. O sea, todos tenemos que involucrarnos en este compromiso de país de transformar y de poder lograr, en este caso, una cultura que lleve al bilingüismo. Entonces, es una tarea de todos. Yo sí no le dejo la tarea, no soy de las que la tarea es solamente del gobierno.
Perfecto, además porque todos hacemos parte del ecosistema, de alguna forma, o somos papás, o somos estudiantes, o somos abuelos, o sea, todos tenemos que ver con la educación, el ecosistema. No, cuando dije abuelo no estaba hablando de Víctor, porque sería O tatarabuelos, o tatarabuelos. Hombre, por Dios. Bueno, y ahora vamos con pensar en voz alta. El pensar en voz alta que precisamente lo va a hacer El abuelo. Víctor Solano. Víctor. Bueno, muy bien. Bueno, pues sí, mi pensando en voz alta es el siguiente, que no tiene que ver tanto o aparentemente de manera tan directa con el tema de la educación, pero ya verán que sí. Se ha venido constituyendo una industria alrededor de los comparendos. Los municipios han encontrado que esta es una fuente de ingresos muy importante. Medellín, por ejemplo, entre septiembre de 2021 a la fecha ha recogido 12.000 millones de pesos por ese rubro y así muchísimos otros. Bogotá, de hecho, tiene por recoger también cerca de la mitad de los comparendos, que ha puesto más de 6,6 millones en los últimos 10 años de comparendos, estamos hablando. Pero pequeños municipios han encontrado también que allí hay una fuente importante. Saboyá lo hace bastante y también he descubierto que Chocontá en Cundinamarca ha venido capitalizando precisamente la doble calzada, ha puesto bastantes cámaras para poner fotomultas y alrededor de eso el problema no está tanto en que capitalice las fotomultas, sino cómo esto a veces se relaciona con malas prácticas administrativas. Y esto en parte porque no ha habido también una transformación digital. Hay usuarios, y lo conozco de primera mano, que han tenido que pasar hasta 3 días tratando de que les den la salida de los vehículos cuando son inmovilizados. Todo manejándose con papel, todo todavía con unas formas que hoy, a mi modo de ver, resultan anacrónicas con el mundo que estamos viviendo. Y alrededor de ello, entonces, pues se empiezan a gestar muchos negocios. Algo para prestar atención, casi todos los comparendos están llevando a la inmovilización del vehículo y esto lleva a que se cree una industria de los parqueaderos, una industria de las grúas, una industria de los tramitadores y esto pues no es tan bueno. Hay que horizontalizar muchísimo más las relaciones de gobierno en línea, del Estado con el ciudadano. Allí la transformación digital puede ayudar muchísimo para lograr mayor transparencia y acabar con la corrupción. Este es mi editorial, mi pensando en voz alta desde la bella Chocontá en Cundinamarca. Todo un pensar en voz alta muy sentido, muy desde la experiencia personal. Salió de lo fondo del corazón. Sobre todo con el cierre, ¿no? Desde Chocontá. No, pero es increíble, ponen como peajes costosos, yo creo que son peajes de 400.000 pesos los que ponen en muchos municipios. Pasaba en Doradal cuando uno tenía que pasar por ahí para entre Bogotá y Medellín, entonces pusieron doble calzada, todo muy bien, y una cámara que además era como a 30 kilómetros por hora o a 40 kilómetros por hora en una vía pues súper buena, que uno dice, pucha, esto realmente es un peaje costoso porque no tiene pues, la velocidad con la calidad de la carretera y todo, además que sin ver claramente cuáles son los peligros de pasar por ahí a una velocidad un poquito más alta. Pero bueno, buen pensar en voz alta. Bueno, Representante, no sé si me oyen porque se congeló mi cámara. ¿Sí me oyen? Sí, te oigo. Sí. Me congeló los datos de Víctor, entonces ya por Chocontá tener más cuidado, pero la pregunta que yo siempre hago es, ¿qué
top 3 de libros nos recomienda leer para este tema, para educación o para cambiar lo que puede ser? O libros preferidos. ¿Cuáles son sus 3 libros preferidos? No tiene que ser solo No, pues hay varios, pero así de transformación digital, hay uno que está ahí leyendo, es, sobre todo es de un autor que fue mi profesor en el doctorado, pero el profesor Ramón Ferreiro. Pero Ramón Ferreiro, él habla de todos los procesos de transformación educativos a través de la tecnología y cómo generar comunidades de aprendizaje. Entonces es para mí fundamental, porque para mí a través de la tecnología se generan comunidades de aprendizaje, comunidades de práctica, y siguiendo a mi profesor Ferreiro sobre investigación, sobre transformación en el aula y sobre prácticas, estoy trabajando con él hoy en esa parte. Maravilla. ¿Y podcast? Además de Amigos TIC, ¿estás oyendo algún podcast interesante? No, en estos días realmente estoy dedicada a leer los proyectos y actos administrativos del gobierno. Con eso hay. Más que suficiente. Bueno, muy bien. Bueno, jóvenes, ¿alguna otra pregunta para nuestra representante? Yo tengo una y es, ¿cómo más le podemos ayudar? ¿Cómo más podemos ayudar a que esto salga adelante? ¿De qué manera podemos llevar esta conversación a otros espacios? ¿Cómo quiere que le ayudemos? Porque precisamente es nuestra razón de ser de Amigos TIC, hablar de estos temas, pero multiplicar esto. Yo sí creo que tener a alguien como la representante hablando de este tema, todos sabemos acá que es valiosísimo. Entonces, ¿cómo más le podemos ayudar? Que cada día seamos más, que cada día nos vinculemos más a este proyecto y que podamos participar de la mesa de trabajo. Vamos a tener ya este año no nos dio, pero ya en enero vamos a tener unas mesas de trabajo especializadas para definir la ruta clara de la mano de todos. Yo creo que las rutas se definen en conjunto, en equipo, porque si uno sale con propuestas de lo que uno crea, así no se construye. Entonces, entre más voces tengamos, pues vamos a hacer un trabajo que beneficie realmente al país. Entonces, llevarlo a diferentes sectores, involucrar más sectores, más actores, tanto individuales como de gremio, como grupales, que sean parte de este ejercicio y poder contar con ustedes en la mesa de trabajo y que me ayuden a hacer ruido en el gobierno. Yo sí les pido eso, pero recuerden que ni he sido de gobierno, ni soy de gobierno. Solamente quiero trabajar por Colombia. Esto lo hacemos cuando más colombianos nos unimos para sacar proyectos que quieren trabajar por Colombia, que quieren lograr un cambio verdadero en Colombia. Entonces necesitamos que cada día seamos más. Bueno, pues muy bien. Muy bien, bien. Pues hoy tuvimos en Amigos TIC a Marilén Castillo, representante a la Cámara, ex candidata a la vicepresidencia de la República y alguien que está jalonando el tema de la transformación digital de la educación, una transformación integral como nos lo ha explicado en este episodio. Pues bien, así con la presencia de la bella Emilia Restrepo, del mago de los botones, Jole Restrepo, y de Santiago Freezer Pinzón Galán. El congelado. En este episodio épico. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Feliz día. Bueno, se nos fue. Un abrazo para todos.